fue consiguiendo pasos, ¿no? Tenemos que saber también que políticamente el asturianismo siempre fue muy feble, muy débil. Hasta el año 93 no hay un partido, 91, perdón, no hay un partido asturianista y solo consigue un diputado de los 45 del Parlamento asturiano, de la Xunta General. A favor de la oficialidad en ese momento hay un solo diputado de 45, porque ni siquiera en ese momento Izquierda Unida todavía estaba a favor. Más adelante incorporase a la lucha por la oficialidad de Izquierda Unida y van incorporando otras fuerzas, tanto que hoy 17 de los 45 diputados forman parte de formaciones políticas que defienden la oficialidad del asturiano. Falten unos cuantos para poder hacer una reforma del Estatuto de Autonomía, pero bueno, y sobre todo, y es muy importante, hay partidos como Izquierda Unida, partidos como Podemos y también partidos del centro derecha como puede ser Foro Asturias, el partido de, aquí conocéis por Cascos, el partido de Cascos, ¿no? En Asturias. Pues ese partido también apoyó la oficialidad en la última campaña electoral y por lo tanto tiene una reivindicación cada vez menos vinculada a la izquierda o a determinados sectores del nacionalismo, sino cada vez más transversal, como entendemos que tiene que ser, porque pues un idioma es propiedad de todos, no hay propiedad de nadie y hay propiedad de todos. En el año 98 hay un intento importantísimo, que después os enseñará de Xiru Ángel imágenes de manifestaciones, porque hay manifestaciones importantísimas para intentar, dentro del contexto de una reforma del Estatuto de Autonomía de Asturias, intentar introducir la oficialidad. No es posible, no hay la fuerza suficiente, pese a que hasta el último momento pues, hay intentos de todo tipo, y lo que sí se consigue es la aprobación de una ley de normalización del asturiano en ese año 98. Esa ley, en algunos aspectos, tiene ciertos matices de oficialidad, en el sentido de que tú tienes derechos como ciudadano a dirigirte a la administración en asturiano, aunque no tiene por qué contestarte así, si no quiere. Pues establece la obligatoriedad de que el asturiano se imparta en todas las escuelas si lo tienen los alumnos, por lo tanto hay una garantía de que pueda darse. Después todas esas decisiones de la ley de uso, muchas no se cumplieron, otras llevaron a los tribunales. El PSOE, que es el partido que gobernó toda la vida en Asturias y que a día de hoy sigue estando en contra de la oficialidad. Y intentaron, por ejemplo, una vez que la ley de uso estableció que ya era obligatoria la oferta de la asignatura en las escuelas, decidieron que había que hacer un cupo de mínimo 8 alumnos, si no me equivoco, para que se pudiera dar la asignatura. Eso llegó a los tribunales y los tribunales dijeron que no, que con que un solo alumno quisiera asturiano había que darlo, porque usaban ese truco muchos centros que eran contrarios, de decir, no, ya que no se cubrieron las plazas suficientes. Y ya te lo decían cuando ibas a apuntarte, entonces no sabíais cómo lo podían saber, si todavía no se apuntara la gente. Pero pasaban algunos centros. Por suerte eso va controlándose sobremanera en los centros públicos. Los centros concertados está costando más. En los años 90, y voy acabando porque creo que ya vaya a fondo, de que uno está pues, apasionado por el tema. Hay muchas iniciativas interesantísimas como Radio Sele, la primera radio que emite 24 horas en asturiano. Siempre son iniciativas privadas, colectivas. El gobierno en pocas ocasiones lleva a la delantera las iniciativas. Desde los años 90, el Partido Asturianista, que ya era el primer partido que entra en la Xunta General, reivindica una radiotelevisión asturiana, ríense de ellos a la cara directamente, porque aquello era pues, una cosa que daba muy raro a Asturias en aquel momento. Después el PSOE crea una televisión, cuando le interesó, creó una televisión en asturiano, eso sí, con un 4% de emisiones en asturiano, cuando les hay. Y son las iniciativas privadas las que van supliendo esas cosas, ¿no? Radio Sele, que trabaja muchísimos años emitiendo partidos de fútbol asturiano, poniendo en programación 24 horas, el periódico Les Noticias, que sale en el año 96 y llega hasta el año 2011, y que publica cada semana un ejemplar que se vende en los kioscos, como, bueno, pues por primera vez los asturianos desde el año 1902, aquel periódico que os contaba, vuelven a tener casi 90 años, no, más de 90 años después, volvieron a tener un periódico cada semana en el kiosco, y como esas iniciativas, pues otras muchas en internet, asturias.com, Asturnews, diarios digitales que llevan funcionando muchísimos años y que faen el labor de lo que tenía que hacer el gobierno de Asturias en este caso.
termino con dos cosas. Bueno, situación de falantes. No tenemos encuestas porque no nos interesa hacer encuestas. Primero porque se ve como llevamos el camino contrario de Euskadi, ¿no? Si ponemos un gráfico en el que ponemos los falantes que tenía el euskera en el año 78 y los que tenía el asturiano estaría más arriba del euskera. Pero si vamos viendo la raya que fa ese gráfico, el euskera va subiendo en falantes y el asturiano va bajando en falantes. Esa es la realidad de hacer dos políticas lingüísticas completamente contrarias, que se lingües van en dirección contraria. En un momento en que nos cruzamos y ahora seguimos viéndolos desde abajo. Claro, en Asturias jugábamos con una cosa en contra, que era que no teníamos la conciencia lingüística que tenéis aquí y el apego que se tenía aquí por el idioma. Había muchos prejuicios creados por el franquismo que calaron muy bien a la gente, porque como en Asturias no había una reivindicación lingüística al estilo moderno antes del franquismo, cuando llega el franquismo la gente no tiene los preseos, las herramientas para defenderse de la represión lingüística. Piensen que lo que ellos dicen ya es verdad, porque no hay nadie diciendo lo contrario. Y en las escuelas dicen ellos, eso que tú haces es hablar mal. Eso que tú estás diciendo, eso es de aldeanos. Eso tienes que decirlo de esta manera. Y nadie tiene el discurso para enfrentarse a eso. Entonces funciona muy bien ese tipo de represión en Asturias, porque hoy todavía la gente sigue reproduciendo ese auto-odio y los propios falantes de asturiano siguen diciendo que eso que falan ellos que no vale para nada y que llevan a hablar mal en muchos casos. Y como no hubo un gobierno autonómico que corrigiera esa situación, por suerte hay gente que llegó a esa conclusión solo y ya hubo gente que generara el discurso contrario y va calando, pero no de la misma fuerza con la que cala un sistema educativo que funcione así. Y sigue pasando que, un alumno va a clase de asturiano en el centro y cuando va a la clase de castellano el profesor dice que lo que estudia en la otra clase que no es un idioma, que eso es un invento, que cosas de este estilo pasan todavía. Entonces, bueno, es tremendo. Las encuestas que eso no les quieren hacer, la última que tenemos, ya de 2002, tuvo que publicar a la Academia de la Lengua Asturiana porque el gobierno que quien la encargó no la publicaba, no le interesaba porque decía, por cierto, hizo el euskobarómetro de la encuesta. Y decía que un tercio de los asturianos todavía hablaban en asturiano, que no está mal, para como estamos, y decía que el 60% también a favor de la oficialidad. O sea que por eso no la querían publicar, obviamente. Última cuestión, no entro en variedades ni nada porque no quiero alargarme más. Solo los nombres, porque sé que hay mucha historia con esto a veces. Fuera de Asturias sé que funciona mucho el término bable, y un término que nace precisamente en la ilustración. No se sabe muy bien con qué motivo ni por qué, pero que es un día popular, un término popular. La forma popular de llamar al asturiano es asturiano, en Lleón da algunos nombres locales y en Miranda del Douro mirandés, ¿no? Y funciona asturiano como la manera en la que la gente de la calle llama el idioma propio. Bable empieza a popularizarse a partir de la segunda mitad del siglo XX y hoy en día cuando oyes a alguien decir bable no suele ser señal de que te da muy a favor. Esa es la pista que te suele dar. No siempre coincide, pero rara vez no pasa. Después está el nombre también asturionés, que intenta identificar un poco al dominio lingüístico completo y que funciona sobre todo en el ámbito de la filología. Y como último dato, decir también que en las zonas urbanas produce lo que se llama el amestao, que es una mezcla entre el castellano y el asturiano, con mayor o menor medida, y que es pues, una especie de goimea ahí de las dos lingües que lo que pasa es que va teniendo un registro cada vez más castellano y menos asturiano con el paso de los años y con el paso de las generaciones. Ya, gracias.